Tenemos muchos temas que analizar junto al senador de la Democracia Cristiana, Andrés Saldívar. Senador, gracias por acompañarnos. Y lo primero que quería preguntarle es, ¿cómo definiría usted la situación que está viviendo hoy Codelco? Una situación preocupante, ¿no es cierto?, cuando una empresa con la magnitud de Codelco, que siempre ha sido tributaria al erario nacional con cantidades muy importantes de recursos, hoy día, ¿no es cierto?, es deficitaria, es decir, ha tenido déficit negativo, salvo el último trimestre que recuperó un pequeño déficit, un pequeño balance a favor. Pero la verdad, las cosas que hay que preocuparse porque Codelco es parte importante de lo que es también la dependencia de la economía en este país. No puede ser que el cobre el día de mañana pase a ser lo que fue el salitre en su tiempo. El tema, ¿no es cierto?, hoy día, por supuesto que no es propiamente un problema de Codelco en su gestión y su administración, sino que una realidad que tenemos con un precio del cobre que está en $2.10 en relación, ¿no es cierto?, con un precio del cobre que lo llegamos a tener a $4, con un tema, ¿no es cierto?, que se ha habido un incremento de los costos de producción de Codelco, no solo por el hecho a lo mejor del incremento de los costos fijos, sino que también porque la disminución de la ley, de las pertenencias que hoy día se están explotando. Eso todo lleva, ¿no es cierto?, a una situación muy compleja que obliga a hacer una revisión y a ponerle todo el esfuerzo como para capitalizar Codelco, porque también es cierto, durante todo el tiempo hemos hecho más bien un retiro de utilidades del negocio, del cobre en Codelco, pero no hemos capitalizado lo que deberíamos haber capitalizado. Antes de ir al tema de la capitalización, que es un temazo también, donde muchos dicen que hay responsabilidades importantes de las autoridades que han estado a cargo del país, quiero preguntar, usted hacía la analogía con el salitre. ¿No es de alguna forma lo que está pasando hoy con el cobre ya un paralelo muy potente, muy ya concreto con el salitre? Y se lo digo en el sentido de que no aprovechamos, el país ya no aprovechó los altos precios del cobre para hacer una diversificación, para cambiar la matriz del país en más tecnología, en no ser solo exportadores de materias primas. ¿No es ya una oportunidad, la segunda pérdida importante en términos de una fuente vital de recursos naturales como fue el salitre, el cobre? ¿No es ya una oportunidad perdida en algún sentido el cobre? No, yo creo que eso es excesivo dramatismo, Mónica. Yo personalmente creo que efectivamente el cobre está pasando por una situación crítica, que por supuesto, si Codelco no lo capitalizamos, no corregimos el tema de costo, hay que reducir costos, hay que ponerse, lo que hace cualquier empresa privada tiene que hacerlo Codelco, y capitalizarlo, ¿no es cierto? Y en ese sentido es el Estado chileno el que tiene que tomar la decisión. Tenemos que tomar nota, ¿no es cierto?, que también este tema de la ley reservada en las Fuerzas Armadas, también tenemos que corregirla. Mira, Mónica, si en vez de deducir el 10% que se aplica sobre las ventas, eso no sucede en ninguna parte del mundo, un impuesto se le aplique a ninguna empresa, ni privada ni pública. Si en vez de retenerle el 10% mensualmente a Codelco, se hiciera una retención al fin de año sobre el monto de las ventas, con la cual yo no estoy de acuerdo, Codelco podría tener un mayor ingreso casi de $50 millones por el hecho de pagar menos intereses por la deuda que tiene. Pero entonces le pregunto de inmediato, senador, ¿qué ha pasado que desde el retorno a la democracia ningún gobierno ha sido capaz de derogar la ley reservada del cobre? ¿Por qué? Es una responsabilidad de todos nosotros, no solo del gobierno de turno, de todos nosotros. Porque realmente a lo mejor hubo otros quehaceres, preocupaciones, pero la verdad las cosas, que algo se hizo, tampoco hay que ser injusto. En el gobierno de la presidenta Bachelet, en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet creo que fue, ¿no es cierto?, que se le entregó al Ministerio de Hacienda la autorización para la disposición de los fondos reservados al cobre. Antes había una liberalidad en la disposición de esos fondos. Hoy día están acumulados en una cuenta que bordean casi los $5.000 millones. Ahora, las Fuerzas Armadas, por supuesto, tienen que tener un respaldo presupuestario para ejercer sus funciones, y responsablemente hay que darle los recursos, pero no puede hacerse sobre la base de poner en riesgo una empresa como Codelco. Esto deberíamos haberlo hecho antes, seguramente no se hizo por el hecho, ¿no es cierto?, estaban altos precios del cobre, se conformó más bien con este tema, ¿no es cierto?, de entrar a tener un control sobre los fondos reservados en relación con las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué tanto control se ha tenido si cuando vemos además que hasta el año 2015, incluso por un fallo del Contralor Ramiro Mendoza, la Contraloría había abdicado de la revisión de estos recursos, ¿no? Y hemos visto además escándalos por la ley reservada del cobre en cada una de las Fuerzas Armadas, o sea, caso Leopard, Mirage, Fragatas, y le puedo seguir nombrando el llamado Milico Gate.
O sea, tampoco es que haya habido un gasto tremendamente impecable como para que no se alertara a los políticos. Entonces puede ser una buena respuesta decir que habían otros afanes cuando, por un lado, habían claros problemas en cómo se estaba gastando este dinero y, por otro lado, estaba además Codelco entregando una tremenda riqueza. Mira, Mónica, disculpa, Mónica, el tema no es que uno le quite importancia a lo que tú has señalado. Indiscutiblemente todos esos abusos en la disposición de esos recursos, ¿no es cierto?, que hemos conocido en estos tiempos, tienen que ser sancionados. Lo que pudo haber pasado con la fragata, con las compras de no sé qué cosa, lo último que ha sucedido, ¿no es cierto?, sobre la utilización de gastos reservados, que ha significado casi 5.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, que han sido mal invertidos, o se han derivado a situaciones ilícitas. Eso está todo bien, que hay que sancionarlo y hay que ser muy estricto. Yo creo que el control, en todo caso, de esos fondos debe hacerse con mayor rigurosidad. El otro tema que hay es, ¿no es cierto?, que efectivamente se optó por algo que se creyó porque como estaba en bonanza, más bien endeudar Codelco que capitalizar Codelco. O sea, cuando venía el monto, la utilidad, ¿no es cierto?, se retiraba la totalidad de la utilidad o parte importante de esa utilidad. Ahora, hay que ser también justo con el presidente Michelle Bachelet. Ahora, hace poco tiempo, ¿no es cierto?, el año pasado, se anunció un gran plan de inversión y de capitalización de Codelco, que por supuesto hoy día también incluso está siendo revisado por la situación que está viviendo hoy día el mercado del cobre en el mundo. Pero en el fondo, ¿no es cierto?, se propició una inversión casi de 20.000 millones de dólares que tienen que realizarse, tanto en Chuquicamata, que es la mina subterránea, tanto en el caso de Andina, tanto como en el caso del Teniente, todo esto, que el día de mañana, eso por supuesto es una inversión que se está haciendo y que va a redituar en el próximo tiempo. Senador, lo que hay que hacer ahora... Es que el ministro de Hacienda Mónica, ha dicho que no es urgente, que no está dentro de las prioridades del gobierno eliminar la ley reservada del cobre. Yo le pregunto si debiera ser una urgencia derogar la ley reservada del cobre. No, yo no estoy de acuerdo con, si acaso el ministro de Hacienda, a quien yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño y le doy todo mi respaldo, cree que no es la oportunidad de hacer esa revisión. Ahora, yo creo que tenemos que hacer una revisión de la ley reservada al cobre, por las Fuerzas Armadas, no por un tema anti-Fuerzas Armadas, todo lo contrario, sino que porque tenemos que, como país, cualquier país normal, en la ley de presupuesto, ya sea con presupuestos plurianuales o como se quiera, se destinen los recursos que sean necesarios para sustentar nuestras Fuerzas Armadas en cumplir sus funciones que le corresponden. Pero Senador, el hecho de grabarla con un 10% de venta, no. Sí, para entenderlo bien. Usted dice, es la oportunidad de hacerle una revisión a la ley reservada al cobre. Quiero saber dos cosas. Si usted cree que es urgente, que hay que hacerlo ahora, y segundo, si usted cree que hay que hacer una revisión o derogar la ley reservada al cobre. Mira, la parte semántica no me importa tanto, de hablar de derogación o revisión, ¿no? Y cuando tú hablas de revisión, pues, a lo mejor es para cambiarla totalmente. Yo personalmente lo que te puedo decir es lo siguiente, que no puede sostenerse que una ley reservada al cobre, una ley reservada para el favor de las Fuerzas Armadas se sustente en ningún tipo de actividad descontándole el 10% sobre la venta de esa empresa. Y eso en ninguna parte del mundo puede ser aceptado. Puede buscarse cualquier otro mecanismo para asegurar meter tus recursos para el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Pero eso no resiste, menos en la situación que estamos hoy día, cuando usted está vendiendo casi al ras del costo y le saca además el 10%, ¿no es cierto?, para sustentar este fondo. Eso no tiene, y por eso soy partidario de revisarlo ahora. Y creo que se puede hacer perfectamente y todos vamos a entenderlo, que tenemos que establecer un mecanismo diferente de financiamiento de los gastos de las Fuerzas Armadas. ¿Y cuánto ha pesado el mismo lobby de las Fuerzas Armadas o el peso de las Fuerzas Armadas en que no se derogue? Algunos dicen que eso ha influido mucho y otros dicen que el hecho de que ningún ministro de Hacienda quiere comprometer presupuestos plurianuales fijos para las Fuerzas Armadas porque se queda por un tiempo muy largo ya cerrado sin una cantidad de plata. ¿Qué ha pesado más? ¿Las resistencias de Hacienda o el lobby y el peso de las Fuerzas Armadas? Mira, yo el lobby no sé porque yo no he tenido nunca un lobby de las Fuerzas Armadas, son con mi persona, no conozco si acaso ese lobby se ha hecho a nivel de los ministros, no sé. Pero lo que sí te puedo decir lo siguiente, respecto a este tema, yo creo que hay una causa por la cual no se le da urgencia a la revisión de esta ley, de la ley reservada al cobre. Por el hecho, ¿no es cierto?, que como se modificó el gobierno de la presidenta Bachelet, el uso
absolutamente libre, casi libre, que hacía las Fuerzas Armadas en cuanto a sus asignaciones, y se hizo durante todo el gobierno militar también, ¿no es cierto? Como se estableció que ese fondo hoy día es regulado y tiene que hacerse de común acuerdo con el Ministerio de Hacienda, ahí se estimó que había una cierta regulación y una cierta supervisión para que el gasto, ¿no es cierto?, se hiciera en los términos que fuera conveniente para el país. Entonces yo creo por eso mismo, pero el hecho, ¿no es cierto?, que se discuta este tema ya en varias oportunidades. Yo personalmente estimo que efectivamente no hemos asumido la tarea que tenemos que hacer. Hay que modificar la ley y establecer un sistema diferente. Entiendo. Quiero ir al otro tema. El presupuesto se está discutiendo cuánto debiera crecer, cuánto expansivo debiera ser, y quiero saber qué opina usted. ¿Expansivo, austero, restringido? ¿De cuánto debería ser el incremento del gasto? Austero va a ser de todas maneras, por esta misma realidad que estamos hablando. Uno de los ingresos más importantes que tenemos metido el tema es el cobre. Y no solo por el hecho de Codelco, sino que también la minería privada, la gran minería, la minería en general, está aportando mucho menos recursos que lo que estaban presupuestados, ¿no es cierto?, en el tiempo pasado, o con visión de tiempo futuro. Estamos con un precio del cobre, ¿no es cierto?, que estamos en 2.11, cuando, ¿no es cierto?, el año pasado lo teníamos 2.30, y en proyección de largo tiempo, ¿no es cierto?, era 2.56. Bueno, entonces el tema, ¿no es cierto?, es con esa realidad. Además, los recursos tributarios, ¿no es cierto?, están creciendo a lo mejor un poco menos de lo que pudiéramos creer, pero eso lleva a algo que es esencial. La disciplina fiscal tiene que ser absolutamente respetada. Un país que no es capaz de tener disciplina fiscal y que se excede en el gasto más allá de sus ingresos, es lo mismo que le pasa a una familia, que gasta más que lo que tiene. Y eso termina provocando pan para hoy y hambre para mañana. O sea que lo que hay que hacer con el presupuesto tiene que ser un presupuesto austero, que realmente marque realmente la inversión donde hay que hacerlo. Habrá que reasignar recursos, sobre todo para provocar más inversión en obras de infraestructura, en vivienda y otras, inversión social, por ningún motivo afectar la inversión social. Entonces eso lleva a un presupuesto que realmente tiene que ser acorde con los ingresos que el país tenga. Y no puede gastarse más de lo que se tiene. Senador, otro de los temas que se está discutiendo estos días es esta propuesta del gobierno de incrementar en 5 puntos la cotización con cargo al empleador. Pero hay una discusión. Primero, ¿para dónde van esos fondos? Si todo para este pilar solidario, como dijo la presidenta en un primer minuto, o se divide entre las cuentas individuales y este fondo, este nuevo pilar solidario. Primero, ¿qué opina usted de eso? Y segundo, ¿quién debe manejar esa cantidad de recursos que no es menor? Mira, yo personalmente primero hay un acuerdo, y me parece muy bien, un consenso que tenemos que aumentar, ¿no es cierto?, la cotización para los efectos previsionales. Eso es un hecho real, que vamos a aumentarlo en 5 puntos y nadie lo discute, y que va a ser de cargo del empresario, o del Estado en su caso, de los empleados públicos. Es un tema. Segundo tema, ¿no es cierto?, ¿cómo lo repartimos? Se ha dicho que tiene que haber, ¿no es cierto?, un sistema mixto en la cual vayamos, por supuesto, protegiendo el ahorro individual, como también haciendo un esfuerzo de tipo solidario. Entonces se dice, ¿cuántos puntos? 3 puntos para un lado, 2 puntos para el otro. Es un tema que tendremos que verlo y discutir. Si queremos llegar además a un acuerdo nacional sobre la materia, tenemos que escuchar a todas las partes que están, tanto a los sectores sociales. Pero ¿cuál es que su pueden punto? Me interesa su opinión, porque la propuesta inicial de la presidenta, de la presidenta fue todo para el Fondo Solidario, y hoy día vemos a 2 ministros divididos. La ministra del Trabajo diciendo que tiene que ir todo para este Fondo Solidario, como dijo la presidenta en un comienzo, y el ministro Valdés diciendo que no, que hay que conversarlo, hay que dialogarlo, y que podría ir parte para lo individual y parte para el fondo, para este pilar solidario. ¿De cuál de las dos opciones es usted? Mira, yo personalmente en este asunto creo que si se dice que la presidenta dijo eso al comienzo, yo no lo entendí tan así, pero bueno, si alguno lo entendió así, bueno, será así. Discurso. Si la ministra del Trabajo, ¿no es cierto?, Jimena, estima, ¿no es cierto?, que debe ir todo al Fondo Solidario, esa es una opinión, y el ministro de Hacienda será, ¿no es cierto?, distinta. Precisamente eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo, y tienen que ponerse de acuerdo primero en el gobierno, porque es el gobierno el que tiene la iniciativa sobre la materia, y segundo entre nosotros, entre las fuerzas políticas de un sector y otro, y también escuchando a los actores sociales. Aquí lo importante, Mónica, es un tema bien claro. Aquí tenemos dos temas que hay que visualizar con mucha seriedad. Primero,
cómo damos una solución de largo plazo al tema previsional, ¿no es cierto?, que está en una situación de crisis, de un reclamo generalizado a la opinión pública con mucha justicia, y por otro lado, ¿no es cierto?, cómo afrontamos el corto tiempo. ¿Qué podemos dar ahora para dar una respuesta a esta gente que está saliendo a reclamar a la calle? Senador, antes que se nos acabe el tiempo... La solución no es fácil. Antes que se nos acabe el tiempo, se ha hablado de cambio de gabinete. ¿Es el cambio de gabinete una solución o algo importante, relevante para los problemas del gobierno? ¿Y de qué magnitud, qué tan profundo tiene que ser ese cambio de gabinete? Bueno, yo soy Andrés Saldívar nomás, Mónica, no soy el presidente. Quiero su opinión política. Usted fue ministro del Interior, digámoslo. Y ministro de Hacienda más años. Sí, y Interior también. Pero mira, mi opinión es muy clara. Yo creo que las cosas no se solucionan solo con cambiar la gente o los gabinetes. Por supuesto, lo que hay que tener son ideas claras, las cosas que se quieren hacer y ojalá solucionar los problemas que la gente está reclamando y corregir los errores que podamos estar cometiendo, ¿no es cierto? Por algo hemos tenido una caída en el respaldo de la ciudadanía, tenemos que visualizar qué nos está pasando. Ahora, si eso requiere un cambio de gabinete, la Presidenta de la República tiene todas las facultades para hacerlo. Y lo único que yo creo, tú, que las cosas sí, ojalá que no se sigan extendiendo en el tiempo con el que viene el lobo y el lobo no llega. Entonces, para que, si hay cambio, ojalá que se haga y se haga lo antes posible. Y que realmente, ¿no es cierto?, nos dediquemos a algo que la gente nos pide. A que seamos capaces de interpretar realmente los problemas que la gente tiene. Y para cerrar, senador, porque se nos acabó el tiempo, ¿le parece interesante, le parece seductora la idea de Andrés Alamán en su libro La Salida, que plantea que podría reconfigurarse el escenario político y al menos parte de la democracia cristiana aliarse con parte de Chile Vamos y con otros sectores? No, yo creo que es una tesis un poco surrealista. No se da eso, no lo creo. Es un buen analista político, Andrés Alamán, que se pone en un escenario que yo creo que no está dado, ni se va a dar. La democracia cristiana tiene su ubicación en la política chilena, no está hacia la derecha, es una fuerza más bien de centro izquierda, donde tenemos que ubicarnos, ¿no es cierto? Y si además, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a pasar? Veamos qué es lo que pasa después de las elecciones municipales, ¿no es cierto?, y qué sucede, ¿no es cierto?, en relación con la próxima elección presidencial. No sacamos nada con decir si vamos a continuar o no con la alianza si no somos capaces de que la gente nos dé el respaldo como para poder prolongar nuestra presencia en el gobierno. Pues si perdemos la presidencia de la República el próximo año y en marzo del próximo año asume otro gobierno de otro signo, no creo que tengamos nada que hacer con la alianza que hoy día tenemos. ¿Eso quiere decir que solo los une el poder? No es un problema del poder, el gobernar. Eso es muy importante. El gobernar es lo que provoca las alianzas políticas en todas partes del mundo. Y gobernar, ¿no es cierto?, sobre determinadas acciones o programas que uno mismo concuerde. Pero la verdad las cosas es que en esta actual, la democracia cristiana tiene su ubicación. Está dentro de una alianza de centro-izquierda. Entiendo, pero si se acaba el gobierno y si usted se acaba también la nueva mayoría, si pierden el gobierno. No, y ahí tendremos que discutir nuevamente, ¿no es cierto?, cómo vamos a afrontar el tema, pues sería realmente lamentable que no pudiéramos continuar, ¿no es cierto?, dando nuestro respaldo al gobierno en un gobierno que pudiera prorrogarse más allá que el actual. Senador Andrés Saldívar, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en Cine de Chile. Que esté muy bien, buenas noches. Gracias, Mónica, muchas gracias. Bueno, termina Resumen Ejecutivo y nos reencontramos con Daniel Matamala en un par de minutos en CNN Prime. Nos vemos.